Apocalipsis 22, el versículo 11. Gloria a Dios. Voy a permitirme leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así su palabra: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ay, pero viene. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Leámoslo todo, leámoslos todos. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria a Cristo por su palabra, hermanos. Gloria a Dios. El tema de esta mañana: el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Yo no le voy a decir, dígale al que está a la par, dígase usted, tengo que santificarme. Porque hay pastores que dicen, dígale al que está a la par que tiene que santificarse. No, el primero que tiene que santificarse es usted. Amén. Ahí le tiramos la piedra al hermano que está a la par y yo no la recibo. No, tengo que santificarme. En Apocalipsis, aquí, hermanos, en este capítulo 22, versículo 11, el Señor nos habla de la santidad. Y quiero que le quede muy claro, hermanos, de esta mañana, que esta iglesia, Vida Sana en Cristo, nunca va a dejar de hablar de la santidad. El tema principal que usted encuentra en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis se llama santidad. Y a eso es que ha sido llamada la iglesia, hermano. Porque la iglesia que va a entrar al cielo, la iglesia que va a ir a gozar de la patria celestial, la iglesia que se va a ir en el rapto de la iglesia, es aquella iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, aleluya, y que ha vivido en santidad, que se ha sometido a esta palabra y vive conforme a la palabra. Esa es la iglesia que se va en el rapto. No es el que tenga más dinero, no es el porque predique muy lindo, no es porque canta muy lindo, no es porque Dios la usa o lo usa mucho, no, hermano, es porque ha vivido en santidad. Es porque ha vivido en santidad. Porque la palabra de Dios es clara, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, así lo dijo el Señor, hermano. Y aquí Apocalipsis 22, hermanos, es el último capítulo. Ponga mucha atención esta mañana. Es el último capítulo donde cierra Dios la profecía escrita en esta palabra. La cerró el Señor con el capítulo 22. Y en ese capítulo 22 encontramos esta palabra, hermano. La cerró estando Juan, en la isla de Patmos. Recibió una visión que fue el libro de Apocalipsis. Y en esa visión, hermanos, que estaba Pablo, aleluya, me impacta tanto cómo el Señor apercibe a la iglesia. Le habla a usted y a mí esta mañana. Y le habla al pueblo que quiere de Dios y que quiere salvación y que quiere entrar al cielo. Le habla, hermanos, de su regreso, de que viene por un pueblo, de que Él se fue, pero Él va a regresar a levantar una iglesia, un remanente pequeño, dice la palabra de Dios. Viene por una novia, dice que el esposo viene por una novia ataviada de vestiduras blancas, lavada con la sangre del Cordero. Esa es la novia, esa es la esposa que Él viene a casarse, hermano, con ella. Y apercibe este último, hermano, esta última palabra. Él apercibe a la iglesia en otros: vengo pronto. Porque la verdadera razón del cristiano, hermano, la verdadera razón, y
y seamos confrontados esta mañana para que el Espíritu Santo de Dios hable en nuestro corazón. La verdadera razón de existencia, la verdadera razón de la vivencia de un cristiano, hermano, de un cristiano verdadero, es la esperanza. Es la única esperanza de que pronto va a verle al Señor cara a cara, de que pronto va a sonar la trompeta, de que pronto le veré, de que pronto estaré en su presencia, de que pronto, por eso los apóstoles decían aleluya, pronto le veré, y predicaban y se murieron esperando el regreso de Cristo. Él les dijo: yo me voy. Le apareció un ángel al final cuando estaban los discípulos viendo. Dice que Jesús ascendió al cielo hasta que lo ocultó una nube. Ay, santo. Pero dice que se les apareció un ángel porque se quedaron viendo para el cielo y les dice: ¿qué miráis? ¿Qué miráis vosotros? Ese mismo Jesús que descendió hoy del cielo, lo verán regresar, lo verán venir, lo verán a levantar una iglesia. Así es que ustedes no se preocupen, ustedes no están solos. Si eso a usted no lo alegra, si eso a usted no lo impacta, si eso a usted, hermano, a usted le falta que congregarse, le falta que consagrar su vida, porque si no, tu vida espiritual no tiene esperanza. Pero esa es la esperanza del cristiano, aleluya. Esa es la esperanza de verle pronto, hermano, la verdadera razón. Y en este último capítulo, hermano, mantiene un mensaje el Señor para la iglesia. En este último capítulo 22 viene un mensaje directo a usted. Es usted la iglesia de Cristo. Aún usted que está hoy, esta mañana aquí. Aún usted que está de visita esta mañana aquí. Dios tiene esperanza en usted. Dios te sigue amando. Y por eso estás aquí. Porque quiere que escuchar este mensaje. ¿Quién puso en tu corazón venir? El Señor fue el que lo puso, amén. Por eso, hermano, ahí en el versículo 6 del 22, Juan empieza, hermano, afirmando para que la iglesia no dude, para que la iglesia verdadera no esté dudando de estas palabras. Y ahí en Apocalipsis 22, 6, del 6 al 10, dice así, dice Juan: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Yo no sé si usted tiembla, pero que Dios haya dicho estas palabras son fieles y verdaderas, Él no miente. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto, pronto, iglesia, pronto. 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles el corazón de la palabra que Dios te habla. No selles. No pongas sellos sobre sus oídos ni tu corazón, iglesia, a las palabras que Dios está hablando en este tiempo. Porque dijo: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Iglesia, si hay alguien que estamos en los últimos tiempos, es estos tiempos. Yo no sé cuánto usted sabe que la palabra se está cumpliendo y está cumplida. Viene, dice que Él no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es compasivo y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese es el amor de un Cristo que ama. Ese es el amor de un Dios verdadero. Ese es un Dios que hizo una creación para salvación. Dios nunca creó al ser humano para perdición ni para el pecado. Él lo creó para salvación y vida eterna. El pecado sembró la distancia entre Dios y el hombre a través del pecado en el huerto del Edén. Pero también Él mandó a Jesucristo, aleluya, a morir en la cruz del Calvario, para que llevara en su sangre, para que llevara en su cuerpo la maldad y el pecado y la enfermedad, y recibiéramos salvación y vida eterna. Qué amor, qué privilegio, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos. Por eso la iglesia debe anhelar fervientemente, iglesia, fervientemente debe de saber que Cristo viene pronto.
Todo está cumplido, hermano. Las profecías están cumplidas. En cualquier momento suena la trompeta, iglesia. En cualquier momento suena la trompeta. Y así verá la iglesia que así como una nube, aleluya, lo ocultó, una nube también lo presentará, aleluya, para encontrarse con su iglesia. Para encontrarse con su iglesia en las nubes. ¿Cómo no se va a gozar la iglesia? ¿Cómo no vamos nosotros a estar gozándonos en el Señor de que Cristo viene pronto y que yo quiero verle pronto? Aleluya. Y como viene pronto, hermanos, hemos de ver a nuestro amado y encontrarlos con Él en las nubes. Y por esta razón de que Él viene pronto y que la iglesia verdadera, porque no es cualquier iglesia, hermano. No es porque usted venga a una iglesia, inclusive porque no venga a una iglesia de sana doctrina, a una iglesia de santidad, no. Solamente porque usted venga, no. Es porque tú vivas en santidad y porque se haya sometido a la sana doctrina. Por eso es que vas a ser salvo. Pero gloria a Dios por esa razón, porque Cristo viene pronto, hermano. Vean, mira lo que el Señor le dice a la iglesia. Y por eso lo que leímos en el versículo 11. El que es injusto, ay santo, el que es injusto sea injusto todavía. Qué tremendo, y quiero que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón. Porque aquí hay dos grupos nada más vamos a ver hoy: los injustos y los inmundos, como dice la palabra. Y le está hablando a la iglesia, dentro de la iglesia. Ese es el problema, hermano. No está hablando a los del mundo. Ellos no le han conocido. Y si le han conocido, ellos saben que están mal. Esta palabra es para la iglesia. Y así lo dice: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sabe por qué se refiere en esta palabra el Señor a la iglesia de Cristo? En esta razón, hermano, porque dentro de la iglesia llamada cristiana, ponga mucha atención, habrá personas, y hay personas que nunca van a cambiar. Ponga mucha atención. Nunca van a cambiar. Siguen pecando, aún después de haber conocido a Cristo, aún después de haber conocido esta palabra, aún después de haber tenido experiencias con Cristo, aún después de escuchar palabra de verdad, no cambian. No cambian, hermano. Qué duro. Y por eso, hermano, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 20 años, hermano, y siguen viviendo en pecado. Siguen torcidos. Vienen a la iglesia, cantan, ofrendan, diezman, alaban, dicen que son cristianos, pero sus vidas no viven como un verdadero cristiano. Sus vidas no dan fruto de un verdadero arrepentimiento. Sus vidas no hay fruto verdaderamente de que son una mujer y un hombre de Dios. Y están en la iglesia. Están en la iglesia. Y dicen que son cristianos, hermano. Y lo dicen. Porque yo he visto, yo sé que usted también, iglesia. Usted ha visto también que caminar en el Señor, hay personas, hermanos, que se supone que ya se convirtieron. Se supone que ya recibieron a Cristo. Y si verdaderamente abrieron su corazón para recibir a Cristo, porque ese Cristo no les ha libertado, porque ese Cristo no ha hecho una obra perfecta en el corazón, porque ese Cristo se ve que ellos siguen todavía acariciando el pecado del mundo, acariciando todavía parte del mundo, es porque no han rendido su corazón. No es porque el evangelio no tenga poder, es porque el evangelio de ese hombre no ha decidido cambiarse para Cristo. Eso es lo que pasa, hermano. Quieren seguir jugando con el pecado. ¿Conoce usted cristianos que se convierten, hermanos, pero pasa 1 año, pasan 2 años y todavía tienen pecaditos ocultos? ¿Todavía siguen torcidos? ¿Todavía no siguen dando y tienen cierta amistad con el mundo, hermano? Santiago en su palabra lo dice bien claro: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Él lo sabe. Aquí todos han sido conocedores, quizás algunos la palabra.
Pero ahí siguen acariciando el mundo. Ahí siguen teniendo ciertas cosas como el mundo. No cambian su forma de hablar, hermanos. Tienen años de convertidos y siguen con la ira. Siguen con el enojo. Siguen con la maledicencia. En el trabajo no se les puede decir nada porque son los primeros que están protestando. Están en contra del jefe. En la casa son los primeros que le gritan a la esposa, a los hijos. Y años de convertido. Siguen practicando el pecado, hermano. Donde lo inviten, ahí va. Pasan años, hermano. Y como está cumpliendo años la abuela, la bisabuela y todos, hermanos, viene el mariachi, hay licor y hay un montón de cosas. Y ahí voy. Ahí va el cristiano que tiene tantos años de ser cristiano, hermano. Porque si a un cristiano verdadero no le molesta las cosas del mundo, no le molesta la música del mundo, mala que hoy hay día que es pornografía, es porque no se ha convertido al Señor. ¿Qué hace? ¿Sabe qué dice? Yo de por sí ni bailo y se desata el baile, hermano, y los ojillos están como un gato para allá y para acá. Ah, pero pastora, miras que yo no bailo ni tomo. ¿Qué haces ahí entonces? Dice la palabra de Dios que no tenemos que tener amistad con el mundo. Almas adúlteras, dice el Señor, lo considera un adúltero porque le está cambiando la presencia de Dios por la presencia del pecado. Así lo dice la palabra, no soy yo, lo dice la palabra. Y tiene 5 y 10 años de convertido más. Lo invitan a cualquier fiesta, no se pierde, hermanos, todas las fiestas navideñas. Son los primeros que están en los topes y en todo lugar, hermano. Ay, santo. En los turnos. Y son cristianos. Ay, hermano, duele. El domingo, el sábado están allá y el domingo aquí o viceversa. Duele, hermano. Se caen y se levantan. Cristianos, hermanos, que si usted cuenta cuántas veces se han levantado y cuántas veces se han caído, ay, a ver, no cuentan a las manos ya de los dedos. Y otros pierden la cuenta. ¿Cierto? Eso duele. Eso duele. Por eso, hermanos, son pocos. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia, a esta iglesia, a esa iglesia, es que le dice: es injusto, siga siendo injusto todavía. Si la justicia verdadera, el verdadero arrepentimiento no está en tu vida, siga. Duele. Duele, pero así tenemos muchos cristianos. Yo sé que usted los conoce, hermano. Son pocos, hermano. Y ponga mucha atención. Son pocos, hermano, los que se caen y se levantan. Pero gloria a Dios porque hay oportunidad de levantarse. Esta que usted ve esta mañana aquí, después de haber conocido al Señor siendo una joven de 15 años, a los 20 me descarrié. Estuve 10 años fuera del evangelio verdadero de Cristo. Pero Dios volvió a tener misericordia. Dios me volvió a alcanzar. Y pude llegar y voy a cumplir 40 años desde ese entonces, permaneciendo firme en el Señor. Son pocos, iglesia. Son pocos los que usted ve que caen y se levantan, y caen y se levantan. Pero sí hay hombres y mujeres que en algún momento de sus vidas, ponga atención esta mañana, en esos momentos que caen y se levantan y vuelven a caer, la misericordia de Dios que los sigue amando, la misericordia de Dios que sigue viéndolo como hijo, viene un castigo, viene una disciplina y reciben la lección, reciben la palabra y empiezan a transformar sus vidas y se declaran para Cristo y se levantan. Yo los conozco, hermano. Dios trató conmigo cuando mi matrimonio estaba a punto de divorciarse. Porque yo, cuando me separé, me casé con alguien que no conocía el evangelio y un hombre que le gustaba el licor. Y ya mi matrimonio estaba a punto de divorciarse, con 2 hijos. Eso, hermano, el Señor volvió a tener misericordia de mí. Y no solamente me rescató y me libertó, no solamente me trajo a su redil, aleluya. Cuando yo le dije: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer sola con 2 hijos? Si la vida es esta que estamos llevando, cada uno coge para su lado. Espíritu Santo de Dios. Y volvió al Señor a tener misericordia. Si hay hombres y mujeres que en algún momento entienden la disciplina de Dios. Me costó mucho, sí, hermano.
Pero no solamente el Señor salvó mi alma, sino que me usó para que ese hombre de Dios, que ya va a cumplir 105 años de estar esperando que suene la trompeta para la resurrección de los muertos, conoció a Cristo. Y fue un hombre que el que lo conoció fue un hombre que fue cristiano por los 4 costados. Un hombre que tuvo un arrepentimiento con el Señor. Un hombre que alabó a Dios. Un hombre pastor que le sirvió a Dios el resto de su vida. Sí hay hombres, pero son pocos. Son pocos, iglesia. La mayoría tiene un oído cerrado a la palabra de Dios y le conocen. Quizá desde niños mamá oraba por ellos. Quizá mamá ya no está. Yo decía, Señor, hay madres que ya se fueron. ¿Cuánto llanto haría en los cuartos por usted y por mí? Mi madre oraba esos 10 años. Oraba por mi restauración. Y Shamaya. Esas oraciones, cuando lloro por los que están en pecado, desanimados, los que han abandonado el evangelio como fui yo, lloro mucho por ellos. Y ¿sabe qué le digo? Esas oraciones de esas madres que quizá ya no están. Y si están, Señor, en esa copa, hazlas, derrámalas, sálvalos, libértalos, para que sean, Señor, eficaces en la vida de sus hijos. Pero sí hay, hermanos, sí hay. Pero hay que tener un cambio, hermano. Es muy difícil verlos, pero sí hay, hermano. Porque la misericordia de Dios y la bondad de Dios los alcanza. Pero la mayoría de ellos, y ponga mucha atención para que usted no esté en este grupo, pues la mayoría de ellos no cambian. Ay, santo. Porque inician un evangelio torcido. Y no es que este evangelio esté torcido, no. Es que ellos en sus vidas, en sus corazones, no quieren sujetarse a la palabra. Siguen siendo carnales. Siguen desobedeciendo a la voz de Dios. Siguen coqueteando el mundo. No cambian, están en la iglesia, hermanos, pero no viven un verdadero evangelio. Al contrario, da vergüenza. Hay muchos cristianos, aún pastores, y lo digo con autoridad porque tengo muchos años de andar en este camino, que da vergüenza decir que son cristianos, o que son pastores, o que son siervos de Dios. Da vergüenza. Porque el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo es santidad, es fruto del Espíritu. Es un hombre y una mujer, aleluya, que den testimonio en la casa, en el trabajo, en el mercado, en la playa, donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Se ve por dentro y por fuera que son mujeres y hombres de Dios. Cuando hablan, hablan de parte de Dios. Eso es el verdadero cristianismo. Pero gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, que también, hermanos, que también tenemos hombres y mujeres, aleluya, hombres y mujeres que cuando vinieron a Cristo o vienen a Cristo, entregan sus vidas y se rinden a Jesús. Y verdaderamente toman la palabra, toman el evangelio, tienen un verdadero arrepentimiento y le dicen al Señor: toma mi vida, seas ahora, Señor, el que tú diriges mi vida, y me voy a regir a través de esta palabra, no a mi conducta, no como yo quiero, sino como la palabra me dice que tengo que actuar. Esos hombres y mujeres, hermano, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, que desde el principio tomaron la decisión. Desde el principio, desde el momento. Y si cayeron en el momento que se levanta, y si tú se la has levantado esta mañana o te vas a levantar esta mañana, tome usted, aleluya, esa decisión desde el principio de ser un cristiano diferente. Eso es lo que tiene que hacer, hermano. ¿Hemos tropezado alguna vez? Sí. Nos hemos cansado también. ¿Ha sido dura la carga? También. Pero hay un momento, hermano, en que le hemos dicho a Jesús: toma mi vida. Le hemos dicho al Señor: Señor, toma el control de mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu. Y le han permitido
le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que comience a hacer una operación en el corazón, y que esta palabra escrita comience a tomar vida dentro de nuestro ser y nuestro corazón. Me cueste lo que me cueste. Cuesta, sí. Es dura esta palabra, es dura, iglesia. Pero el Señor lo dijo: los conoceréis por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Aquí no está que tenga tantos años de cristiana. A mí no me valen los años que tengo cristiana. A mí no me vale el pastorado, hermano, que por misericordia de Dios lo estoy haciendo, porque Dios se llevó al siervo. Y oro para que el Señor envíe o levante a un hombre de Dios. Pero mientras tanto estoy haciendo la obra del Señor, porque Dios ha encomendado esto sobre mis hombros, y lo hago con amor. Pero sé, hermano, que lo único que tiene que haber en mí es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente un año, pasen los años que pasen. Y he dicho: Señor, hazme permanecer hasta el final. Hazme, Espíritu Santo de Dios, permanecer hasta el final. Por eso es, iglesia, por eso es que esta palabra se refiere a estos cristianos. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Porque lo más duro, iglesia, lo más duro que hay hoy día es que hay corazones entenebrecidos, endurecidos, que por más que oigan la palabra, por más que el Espíritu Santo de Dios le hable al corazón, por más mensajes que haya escuchado, hermano, no rinden su corazón a Dios. Reciben la palabra, lloran, sienten que los toca, pero salen y allá afuera los 2 días están haciendo y practicando lo mismo. No dejaron que el Espíritu Santo de Dios operara. ¿Y sabe por qué es? Porque no toman la decisión de cambio. No toman la decisión de cambio. Porque déjeme decirle, muchas veces lo he predicado en este altar, el evangelio consiste en tomar decisiones. El evangelio, la salvación y la condenación consiste en la toma de decisiones. Y Jesús habló muy claro, hermano, que solamente hay 2 caminos. Solamente, no hay un tercero. Solamente hay 2 caminos. Jesús dijo que había una puerta angosta y estrecha, y que ese era el camino. Angosto y estrecho es el camino, dice, que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo no voy a estar yo alegre esta mañana de que en esos pocos que salió de la boca de Jesús esté yo? ¿Cómo no me voy a esforzar cada día sabiendo que Jesús dijo: son pocos los que van allá a la puerta estrecha y angosta? Porque también hay una puerta ancha y espaciosa, que es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Este evangelio es de valientes. El evangelio que yo conozco, de esta bendita palabra que salió de la boca de Jesús, no una religión, es un evangelio, buenas nuevas de salvación. Eso quiere decir, es de valientes, es de decisiones. Me voy por la puerta, hay mucha puerta hoy de abierta, hay mucha iglesia, hay mucho cristiano viviendo como él quiere vivir, haciendo como lo que él quiere hacer, andando como quiere andar, y creen que así van al cielo. Porque ellos creen. Pero a mí me habla el Señor solamente de 2 caminos. 2 caminos. Pero el que ha decidido, hermano, cambiar en la decisión de su corazón que nazca, ir al cielo, es ese que le permite al Señor y al Espíritu Santo, aleluya, y deciden caminar por ese camino.
Pero hermano, los que toman la decisión, los que no toman la decisión de cambio, esos son los que andan por el camino ancho y espacioso. Y dicen que son salvos. Y dicen que son cristianos. Y dicen que van al cielo. Y dicen que se van en el rapto, hermano. Eso es lo peor. Pero no viven esta palabra. No la viven. El evangelio consiste en toma de decisiones. Solamente, iglesia. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: ay, santo. Y está en Deuteronomios capítulo 30, no lo busque. Os he puesto delante la vida y la muerte. La vida y la muerte. Escoge pues, y le da una recomendación. Escoge, le dice el Señor al pueblo de Israel, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Solamente hay dos caminos. Y solamente hay vida, que es salvación, o hay muerte, que es condenación. A mí esta palabra me habla, hermana, de un cielo y de un infierno. No me habla término medio. Que cuando el hombre muere y la mujer muere, ya no hay oportunidad de salvación. Ya no hay ningún rito. A mí no me habla esta palabra de ningún rito que puedan hacer para sacarme del infierno. Y a mí no me digan nada, porque fui una mujer católica que amé servirle a Dios. Yo era la que daba catecismo. Yo era la que estaba con él hasta los 15 años en mi pueblo. Yo era la que daba, la que cada jueves tenía un novenario a María Auxilio. Amaba a Dios, pero no conocía esta palabra. No la conocía. Pero cuando Él se reveló a mi vida, a mí nadie me habló del evangelio. Un día, escuchando, y ustedes lo saben, en un viernes, la pasión y muerte del Señor Jesucristo, y una palabra que nada más dijo: y será predicado este evangelio. Y yo lloraba escuchando la crucifixión y muerte. Y salió de la boca de ese radio, un radiecito, porque era en Colinas de Buenos Aires: y será predicado este evangelio por testimonio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo pegué un grito y le dije: mami, quiero conocer ese evangelio. El Espíritu Santo de Dios, que tiene vida a través de la palabra. Yo no conocía el evangelio, no conocía la Biblia. Mi madre se puso a llorar. Se había apartado cuando yo tenía 3 años. Regresó mi madre, regresó mi padre, regresó mi familia. Y gloria a Dios, porque yo tuve un encuentro con Cristo al tiempo. Por eso estoy aquí, por la misericordia de Dios, porque tuve un encuentro con el Señor. Él es fiel, hermanos. Él es fiel. Por eso también, hermano, Josué también le dijo al pueblo: hoy Dios nos dice también a usted y a mí, señores, le dice: es tiempo de decidir a quién ustedes van a seguir. Es tiempo. Es tiempo, iglesia. Esta mañana me hablaba el Señor de tomar decisiones a quién usted va a seguir. Le dijo: le servirán a los dioses que le sirvieron sus padres. Le servirán ustedes al mundo, al pecado, andando a medias, con un evangelio a medias, de acuerdo a como yo quiero. Es tiempo, le dice Josué, y hoy nos dice el Señor. Pero él se adelanta. Pero Josué se adelanta y toma una decisión. Aleluya. Le dice: pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa. Él se adelanta, le dice: ustedes aplauden, alaben. Le dice: ustedes le van a servir a los dioses. Eran dioses paganos, eran dioses que no eran Dios, los de sus padres. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a ser del Señor. Yo y mi casa vamos a alabar a Dios. Yo y mi casa voy a seguir a Dios hasta la muerte. Eso tuvo que decirle Josué al pueblo también. Y le dice a usted y hoy: tome la decisión, porque esto es salvación o es condenación, iglesia. El profeta Elías también confrontó al pueblo, iglesia, y también nos conforta a nosotros esta mañana. Le dijo al profeta Elías, aleluya, al pueblo: basta ya de claudicar entre dos pensamientos. Hay cristianos que claudican entre dos pensamientos. ¿Será cierto que hay que vivir tanto la santidad? Ay, ¿será cierto que la santidad es tan extrema? Dice que Él es santo, 3 veces santo, y que sin santidad nadie va a entrar al cielo. Y mucha gente cree que nosotros somos extremistas, y el primer extremista fue el Señor, porque Él es santo.
Él no comparte su santidad con nadie. Dice la palabra de Dios. Ni va a permitir que cosa inmunda entre al cielo, dice la palabra. Por eso Él necesita una iglesia santa, no perfecta, porque no podemos ser perfectos, pero vivir en santidad sí, renunciar al pecado sí, y vivir para Cristo también, y decirle al Señor, eso no, eso es pecado, yo no. A usted nadie lo lleva a pecar, usted va porque usted quiere pecar en su corazón. El profeta Elías le confrontó y le dice, basta ya de claudicar entre dos pensamientos. Si Baal es su Dios, vayan. Si Baal es su Dios, vayan detrás de ellos. Ay, santo. Pero si Jehová es Dios, entonces sírvanle y vivan para Él. Sírvanle y vivan para Él. El cristiano mediocre tiene que tomar decisiones. Hay cristianos, hermanos, que ni saben pecar porque están en el mundo, hermanos, y ni pecan bien. No se peca en paz, pero ni renuncia al pecado, ni alaban a Dios y tampoco dejan el pecado. Pero el profeta Elías le dice, basta ya, iglesia, de andar un hombre y una mujer en dos pensamientos. Si de verdad santifico mi vida o ando a medias. No, si de verdad andar a medias, andar en la liberal, andar como yo quiera, vestir como yo quiera, no como me dice la palabra. ¿Sabe que la palabra nos enseña a vestir? Pero el mundo está enseñando allá afuera cómo vestir a los cristianos ahora. Pero también hablan y van como quieren. No, hay que sujetarnos a esta palabra. Pero si es Dios, le dijo el profeta Elías, pero si es Dios su Dios, si quiere irse en pos de Él, sírvale, alábelo, honrelo, aleluya, porque usted debe ser un hombre de verdad de Dios y una mujer de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en esto se resume todo el evangelio, iglesia. En esto se resume el evangelio, en vivir para Dios o no vivir para Dios. No tiempo a medias. Y hoy duele porque la mayoría de las iglesias están a medias. Yo conocí un evangelio hace más de 50 años. Hace 50 años diferente. ¿Quién tiene aquí más de 50 años de haber conocido el evangelio? Levanta la mano. Con razón, yo soy la más viejita. Yo conocí un evangelio diferente. Y gloria a Dios porque conocí un evangelio, el que estoy viviendo ahora. Ese evangelio que marcó mi corazón a los 15 años. De aquella mujer de trago, de cigarro, de fiesta, de baile, hermano, porque era tremendo. Aquella mujer de jeans tallados y de botas y de todo lo que me podía poner, porque me lo compraban y tenían como. Y a los 15 años como que todo le queda a uno bonito, ¿verdad? A veces. Llego al evangelio, pero ese toque del Espíritu Santo de Dios que hizo a mi vida en esa casa. Una casa de madera. Ahora mientras alababa me acordaba. Una casa humilde de madera. Allá en Colinas de Buenos Aires, sentada en una silla a través de un radio. Ahí el Espíritu Santo de Dios tocó mi corazón. Y yo le dije, yo quiero conocer ese evangelio. Yo lo quiero. Cuando mi madre me dijo, hija, este evangelio se trata de esto. Y recuerdo que se sentó mi madre llorando. Se trata de vivir en santidad. Digo, sí. Se trata de un cambio. Sí. Se trata de que tú cambies tu manera de ser. Sí. Se cambia de que tú tienes que cambiar tu manera de vestir. Mami quería que yo no, que seguro era una ilusión mía que yo había recibido ese día solita ahí sentada. Era solamente una emoción. Era solamente como algo ahí. No, hermano, fue radical y perfecto. Y lo que más me hizo a mí ver el poder de la palabra y del evangelio, hermano, es que lo que yo había sentido en mi corazón, mi mamá sacó una Biblia que no sé, hermano, cuántos años tendría de no sacarla. Estamos hablando de 12 años de no tenerla, principalmente. De que ella más bien se había vuelto al catolicismo, entre comillas. Ay, santo. Y me dijo, hija, yo dejé un evangelio por esto que tenemos ahora. Porque le dieron cantina, le dieron un negocio, le dieron una finca, le dieron un montón de cosas para que lo administrara y lo fuera pagando como podía. Lo cambió. Pero gloria a Dios, hermano, porque Él en su amor y misericordia, ese día que me vio a mí
Por la presencia del Espíritu Santo que había tocado mi corazón, mi mamá comenzó a llorar y me dice: hija, yo conocía un evangelio de cambio y transformación. Yo lo abandoné. Y llegó mi padre y comenzó a llorar. Dice: yo también. Pero hija, quiero decirle que hay cambio. Yo le dije: exactamente, porque lo que yo siento aquí por dentro tiene también que manifestarse por fuera. Yo duré 3 meses para poder conocer el primer pastor, pero todos los días esta palabra la devoraba. Yo no la conocía. Y cada palabra que hablaba mi corazón, hermano, yo la sembraba. Yo decía: ¿dónde estaba esta palabra que no la conocía? Yo conocía los misarios, yo conocía el rosario, yo conocía el catecismo, conocía todo eso, pero no conocía esta palabra. Ella es viva y es eficaz y más cortante que espada de 2 filos, dice la palabra, que transforma, que renueva, que hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Y yo dejé que el Espíritu de Dios iba transformando mi corazón. Aleluya. Usted como creyente examina tu vida espiritual esta mañana, iglesia. Si usted está caminando y sembrando para la carne, porque eso es lo que hace el cristiano que no anda conforme a la palabra, siembra para la carne. Y el que siembra para la carne dice que cosecha para la carne, para muerte, es que dice la palabra. Usted sabe, tiene cositas que cambiar. Y saben, hay muchos cristianos que en el fondo saben que hay cosas que cambiar, pero no las cambia. Falta de decisión en el corazón, falta de temor santo reverente a Jehová, falta de una entrega definitiva a esta palabra, de decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo recuerdo que yo lloraba y le decía: Señor, no permita que venga ningún deseo a mi corazón. Venían las fiestas más famosas de ese pueblo, donde se reunían, hermanos, mucha gente. Y yo era la primera, y habían premios y ellos sabían y me decían: vamos a verla. Yo tenía 3 meses de convertida y me decían los amigos: vamos a verla, usted es la primera que rompe ahí. Hermano, y deje que el evangelio, deje que el evangelio, esta palabra, tome poder en su vida. Porque no le estoy hablando ahora que soy una adulta mayor, no, le estoy hablando cuando era una joven de 15 años, donde yo recuerdo que el retumbo de la música que vivíamos cerca a mí me estorbaba en el oído. Y hoy hay cristianos, hermano, que hasta que se le vuelven los tacones cuando oye la música. No bailan porque dicen que son cristianos, pero por dentro están bailando. Cierto, usted los conoce y yo también. Es más, le voy a decir algo: hay cristianos hoy día, estoy hablando de cristianos llamados evangélicos, porque una cosa es ser de verdad un cristiano conforme a la palabra, evangélico, creyente, verdadero, que vive la palabra, hermano, a llamarse nada más cristiano. Pero hay cristianos, hermano, que tienen 10 años y no han pecado porque no les ha salido la oportunidad. No han caído en adulterio porque no les ha salido la oportunidad. Pero a mí me habla la Biblia de un José, de un hombre joven, atractivo, lleno de la sabiduría, pero el temor santo, temeroso de Jehová. Que cuando aquella mujer, no era cualquier mujer, era la esposa de Potifar, el dueño de ese lugar, reina, podríamos decirle, la princesa, no sé cómo se llamaba, lo asedió. Dice que él botó la túnica y la dejó y salió corriendo, porque ahí no había nadie, pero el ojo de Jehová estaba en ese lugar y él le temía a Dios, no le temía al esposo, ni le temía a la mujer, le temió a Jehová. Y el hombre que le teme a Jehová, ese hombre se va a cuidar del Señor donde quiera que vaya y donde quiera que esté. Pero deje que el evangelio tome poder en usted, deje que el Espíritu Santo de Dios tome poder en su vida. Todo lo renuncia, todo no lo quiere, se vuelve en amistad con Dios, el que acaricia todavía las cosas del mundo. Así lo dice la palabra, hermano. Oh, santo, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pero quiero decirle, hermanos, que Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablando. Tenemos que hacer cambios, iglesia. Examina tu vida espiritual. ¿Sabe? Hay cristianos, dicen que son cristianos, hermano, y se ofenden cuando uno les predica de la santidad. Se molestan cuando el Señor los confronta con el pecado. Esperemos que esta mañana ninguno se moleste.
Ay, santo, porque no soy yo, no soy yo, es el Señor. Espero que esta mañana usted diga: sí, el Señor me está hablando a mí. Pero no, no es la pastora, es el Señor. Pero hay cristianos, hermano, que se molestan, se sienten mal cuando se les habla verdaderamente conforme a la palabra, cuando se les habla verdaderamente conforme a la sana doctrina. Hasta se van de la iglesia. Ay, hay gente que se ha ido, hermano, porque dicen que ahí es muy dura la palabra. Dura es esta palabra, le dijeron los discípulos a Jesús. Es dura. Esta palabra de Cristo es dura, porque la carne es tan débil que haya la palabra dura. Por eso es que es dura para ellos. Pero aquí, hermanos, aquí en esta iglesia, hermano, se predica y se predicará la verdad como está escrita. La verdad como está escrita, hermano, se predicará siempre. Y yo le pido al Señor que me ayude, porque mi compromiso, iglesia, mi compromiso no es ni con mis hijos, ni son con ustedes, hermanos. Es de predicar la palabra de verdad. Mi compromiso primeramente es con Dios, para salvación de mi alma y para la salvación de ustedes. Porque la iglesia, hermano, es importante. Por eso es importante, iglesia, de que usted que ha sido cristiano, o que es cristiana, o que quiere andar en el cristianismo, iglesia, es necesario, aleluya, que escuche la palabra como está escrita. Que esté en una iglesia, hermano, que nos hablen conforme a la palabra, hermano, para que usted pueda discernir. Si usted viene con un corazón dispuesto a escuchar la palabra, el Espíritu Santo de Dios te da un corazón para discernir la palabra, si es de Dios o no es de Dios. Y si tiene un corazón para discernir si lo que está predicando es de Dios o no es de Dios, y ama la palabra y ama a Dios, usted le permite que esa palabra, por dura que sea, por confrontativa que sea, la recibe y le dice: Señor, esa palabra era para mí. Y deja que el Espíritu Santo de Dios liberte lo que tenga que libertar, transforme lo que tenga que transformar, y obedece lo que tiene que obedecer, renuncia a lo que tenga que renunciar, aleluya, porque yo quiero y tomé la decisión de seguir a Cristo y vivir conforme a la palabra. Eso es lo que hay que tener en el corazón, iglesia. Pero hay creyentes que no cambian. Ay, ay, ay. Espero que esta mañana no sea usted, porque hay una mayoría de cristianos, hermano, que voluntariamente han decidido vivir un cristianismo a medias. Voluntariamente, porque nadie los está exigiendo. Al contrario, Dios les habla, les predica. El Señor, el Espíritu Santo les conforta. Cada culto, cada palabra, cada domingo, cada momento el Señor les habla, y voluntariamente siguen pecando. Que el Señor tenga misericordia, hermano. A esos, a los que no van a cambiar, espero que no sea usted. Y si ha sido usted, que esta mañana tome la decisión de cambio, aleluya. A esos es que el Señor le dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, siga practicando la inmundicia, siga practicando el pecado, siga en lo que está. Pero también viene la palabra para el justo, hermanos, aleluya. También viene la palabra, aleluya, que salió, aleluya, del mismo Señor. La misma profecía, la misma visión de Juan venía para el justo. Los lavados con la sangre del Cordero, los justificados a través de su sangre, los que estamos caminando y diciéndole al Señor: quiero pagar ese precio, aleluya. Y ahí sigue diciendo el verso 11: el que es justo, practique la justicia todavía. O sea, no es que tengo 30 años de ser justa y ya no, ya estoy con un doblez, ya estoy abandonando un poquito el evangelio, hermanos, porque así está hoy día la palabra. Conozco siervos de Dios, aún pastores, que en otro tiempo me predicaron a mí, me discipularon la santidad por dentro y por fuera, y hoy día, hermanos, ya no practican la santidad externa, y así están en los altares y así está en la iglesia. Pero el Señor le habla a esa iglesia justa, a esa iglesia verdadera, a esa iglesia que va a entrar al cielo, a esa iglesia lavada con la sangre del Cordero. Si es justo, justifíquese todavía, manténgase firme, manténgase dando testimonio de buen fruto, manténgase viviendo la palabra, manténgase, hermano. Por eso el Señor le dice al creyente: cuidado, le dice,
para que cuando venga Cristo te tome y te encuentre apercibido de los tiempos, hermano. ¿Por qué? Porque este hombre justo y esta mujer justa, hermano, tomó la decisión en su corazón de vivir para Cristo. Tomó la decisión usted cuando recibió al Señor de seguir a Cristo. Hemos tomado la decisión, hermanos, de seguir a Cristo, renunciando, hermanos, a toda obra de la carne, a toda, y permitiéndole al Espíritu Santo de Dios que opere en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque hay que permitirle a Él que arranque lo que tenga que arrancar. Duele muchas veces, sí, duele. Obedeciendo esta palabra. ¿Por qué cuesta tanto obedecer esta palabra? ¿Por qué está costando tanto que la gente obedezca, hermano? La gente no quiere obedecer la palabra. El Señor los llama a santidad y no quieren vivir en santidad. El Señor los llama a un verdadero arrepentimiento y no le permiten al Espíritu Santo de Dios tener un verdadero arrepentimiento. El Señor los llama a que sean temerosos delante de Él, hermano, y no buscan temerle a Jehová. Pero gloria a Dios, hermano. Hay que vivir obedeciendo a esta palabra con temor y temblor, dando frutos de arrepentimiento que digan verdaderamente es un hombre y una mujer de Dios, un joven de Dios, un niño de Dios, que ha luchado. Si ha luchado, hermanos, yo he luchado. ¿Ha sido dura la carga? Sí, hermano, ha sido muy dura la carga. Y yo sé que para muchas mujeres y hombres de aquí esta mañana también, y jóvenes, pueden decir lo mismo. Este caminar del evangelio no ha sido fácil, ¿no? Ha sido duro. A veces se cansa, a veces viene el desánimo, a veces vienen los momentos de prueba tan duras, iglesia. Vienen los momentos de dolor, de aflicción tan duro. Vienen los momentos, hermanos, de situaciones que tenemos que vivir en nuestra vida o en nuestra familia, con enfermedad, o situaciones de los hijos, o situaciones del hogar, del matrimonio. Duro se vuelve. Pero a estos justos que estamos decidiendo vivir la palabra, que ha sido lucha, que ha habido carga, que ha habido momentos de dolor, a eso de que el Señor le dice: si eres justo, practique la justicia todavía, no te rindas, no te rindas, siga practicándola, siga caminando, siga luchando. Estoy contigo. ¿Tienes al Espíritu Santo? Tú no estás solo. Vengo pronto y mi galardón conmigo. A esa la iglesia que le dice: eres justo. El que es justo practique la justicia. Pase lo que pase, vengan los años que vengan, siga practicando la justicia. A esos el Señor los anima a través de esta palabra, esta última visión. Y les dice: sigan adelante. Y exhortan. Y por eso, por esa exhortación, y el que es santo que se santifique, hermano, a esta, porque la iglesia está llamada, hermano, a practicar la justicia. Y por donde escribe la iglesia, una iglesia valiente, le está diciendo: practiquen la justicia y la santidad. Y no solamente le dice eso, sino que ahí en el 22, el versículo 1 y 2, nos da el motivo, iglesia. El motivo que debe estar reinando en el corazón del cristiano. El motivo que debe estar alentando al cristiano a ser justo y a vivir la justicia, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que tengamos que vivir. Vean lo que dice el 22, 1 y 2. Ya Juan fue traspuesto al cielo, y aquí está en el cielo, en esa visión. Recuerden que fue una profecía, una visión que Dios le dio. Le dice: después me mostró un río limpio, aleluya, de agua de vida, resplandeciente como cristal. Eso es en el cielo, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
El agua representa como símbolo el Espíritu Santo de Dios. Y él veía un agua cristalina, o sea, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y dice que estaba el árbol de la vida. Se cree, hermano, que eso es referente a la restauración del huerto del Edén otra vez. Aleluya. Pero dice que habían 12 frutos que producían cada mes. Se cree también que van a ser 12 árboles que cada uno, dice, daba su fruto cada mes. Esta es una de las manifestaciones de lo que usted y yo vamos a ver en el cielo. Es una de las cosas que el Señor le decía: mantente justo. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque lo manifiesta, hermano. Y sigue hablándole en el 3. Y no habrá más maldición, hermano. Qué lindo lugar. Mientras que el infierno, hermano, es pura maldición lo que va a haber en ese lugar. Dice el 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Alábale, alábale. Mantengámoslo firme en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, en la verdad de Dios, en la verdad del evangelio. Es, hermano, lo que usted y yo nos tiene que motivar a ir al cielo y mantenernos firmes en este evangelio. Eso es lo que el Señor nos manda, hermano. Pero ¿sabe por qué Juan escribió estas palabras y el Señor lo puso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque él sabía que muchos cristianos y que la mayoría de la iglesia iba a perder la mirada de puesta al cielo. Hoy la mayoría de creyentes, y examínese usted, hermano, si verdaderamente tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. La iglesia llamada cristiana, y por eso yo le puedo hablar, digo la verdad de la iglesia cristiana, no toda entra al cielo. Es más la que se va a condenar que la que se va a salvar. Y no porque lo diga yo, lo dice la palabra. Y lo dicen los hombres de Dios. Duele, hermano, duele. Pero hay muchos cristianos evangélicos engañados hoy día, viviendo un evangelio falso. Un evangelio donde no se les predica la palabra y donde no han tomado la decisión, como vimos ahora, de vivir esta palabra. Pero como Dios sabía que la iglesia iba a perder la mirada del cielo, el Señor le recuerda en las últimas palabras, lo último del libro, donde se cierra esta profecía, donde ya no va a haber más palabra, hermano, profética directa que nos pueda a nosotros hablar, porque ya está escrita aquí. Cerrando el último capítulo, nos habla de lo que nos espera a nosotros en el cielo. La iglesia no debe de perder la mirada, hermano. La iglesia debe de desearle verle cara a cara. Más la iglesia de este tiempo, iglesia, la iglesia de este tiempo debe de desear que no haya maldición, que no haya trabajo. Ahí no hay que trabajar. Ahí, hermano, lo que va a haber es nada más la presencia de Dios. Yo no sé cuándo usted ha sentido un poco la presencia de Dios en su vida, esos toquecitos, que a veces uno no quiere salir de esa presencia. Y esa presencia va a estar ahí. Ahí va a estar el Padre, va a estar el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Ahí va a haber, dice que ahí no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. No va a haber recuerdo de las cosas de aquí, de esta tierra, que nos hicieron llorar. Juan lo describe, hermano. Juan escribe esta palabra. El Señor la envía a la iglesia. Y la iglesia no se apercibe de este tiempo que estamos viviendo en los últimos tiempos, de que tenemos que tomar una decisión. ¿Le servimos verdaderamente a Jehová de los ejércitos? Andamos con Él, le servimos a Él y vivimos para Él. Un evangelio de acuerdo a la palabra, un evangelio de santidad, un evangelio, aleluya, de transformación. O siendo injustos y siendo inmundos, o acariciando el pecado, o acariciando, hermanos,
acariciando todavía parte del mundo y del pecado. La iglesia verdaderamente ha perdido el norte, iglesia. Ha perdido la visión del cielo. Ha perdido la visión de lo que le espera allá en el cielo, iglesia. La iglesia de Cristo está llamada, iglesia, a no perder el tiempo. La iglesia de Cristo no puede estar perdiendo el tiempo, menos en estos tiempos que vivimos, iglesia. Y no perder su objetivo. No perder, aleluya, lo que está más allá. No perder lo que viene. No perder lo que nos espera, que es la patria celestial, porque si no es condenación eterna. Que la mirada y tu corazón, iglesia, esté puesta en el premio, en el galardón, en la salvación, en la vida eterna, el encontrarse con Cristo, en verle cara a cara. Que cuando suene la trompeta, usted comience a botar estos chuicas que andamos puestos y seamos levantados, como dice la palabra. Eso es lo que debe estar en el corazón del cristiano en este tiempo, hermano. Pero hay muchos cristianos entretenidos, hermanos, entretenidos y descuidados. Y yo le digo al Señor cada día: ayúdame, Señor, cada mañana. Porque es fácil desviarse. Es fácil que usted quite la mirada. Es fácil porque el enemigo está viendo cómo acecha tu vida. Pero qué misericordia la de Dios, iglesia. Qué misericordia más grande la de Dios, que nos haya escogido para salvación. ¿Sabe por qué estás aquí en esta mañana? Porque Dios te ha escogido para salvación. Si estás viviendo mal, el problema no es de Dios, el problema es suyo. Pero te ha escogido para salvación. ¿En qué grupo estás? Pero yo digo al Señor: Señor, qué misericordia. ¿Y ha pensado usted, iglesia? ¿Ha pensado usted qué hizo usted para que Dios a usted lo salvara? ¿Qué ha hecho usted para que Dios tuviera memoria de usted? Yo me postré y oraba y le decía: Señor, qué misericordia. Me alcanzaste en aquel lugar remoto. Estoy hablando de 50 años atrás, donde tocaste mi corazón. Vine a Cristo. A los 20 años le volví la espalda. El mundo ganó otra vez parte de mí. Me casé, ay santo, en desobediencia. Tuve mis 2 primeros hijos, que aquí estos 3 son mis hijos que Dios nos dio para la gloria de Dios. Como les adelanté, mi matrimonio estaba para divorciarse. ¡Qué misericordia! Como yo estaba en rebeldía y estaba en pecado, andaba con el arbolito y andaba en los bailes, se me había olvidado el evangelio verdadero. ¿Sabe, iglesia? ¿Sabe que si no hubiera sido la misericordia de Dios, yo no estuviera hoy aquí? Yo no estuviera pastoreando hoy aquí. Es más, estos 2 hijos, yo no sé dónde estarían hoy aquí si mi matrimonio se hubiera destruido. Esta niña no hubiera nacido porque ella nació en el evangelio. Esta sierva de Dios hubiera otro hoy aquí. Yo le decía: Señor, qué misericordia. Qué misericordia que a pesar de que le volví la espalda, Él me rescató a tiempo. Volví al evangelio, al verdadero. Y como le he dicho, no ha sido fácil, pero le he dicho: Señor, gracias, porque esa misericordia me alcanzó. Y no solamente, como les adelanté, me alcanzó, sino también al esposo que me había dado, que era un hombre que no conocía de Cristo, llegó a conocer el verdadero evangelio. Un hombre que también fue salvo, un hombre que también dio testimonio a tus hijos de quiero ser un sacerdote, quiero ser un hombre de Dios. Y por eso está el legado de esos 3 que le sirven al Señor hoy. ¡Qué misericordia!
Y quizás tú estás luchando. Por eso el Señor te dice esta mañana: el que es justo, siga practicando la justicia. El que es santo, sígase santificando cada día. Porque iglesia, la iglesia no puede detenerse de santidad. La iglesia no puede detenerse de santificarse. La iglesia no puede detenerse de vivir esta palabra. La iglesia no puede detenerse, aleluya, porque si se detiene, retrocede. Yo tuve una experiencia y no se la voy a contar, pues yo sé que a ustedes no les gusta el chisme. Chisme no les gusta que le cuente las cosas personales. No les gusta, ¿verdad? Pero Dios me corrigió hace una semana atrás, 2 semanas. Una experiencia que viví. Una experiencia, iglesia. Y por eso cuando el Señor habla que santo se santifique todavía, había cierta práctica en mí y en mi familia que yo no la consideraba que era pecado, que la consideraba que estaba bien. El Espíritu Santo no me había redarguido. Y gloria a Dios por esta palabra. Una semana de oración. Aquí se tiene una semana de ayuno y oración, hermano. Una semana de ayuno y oración. Y estando una semana de ayuno y oración, el Dios trató a mi corazón y me hizo mostrarme que eso no agradaba a Dios y que no era conforme al Señor. Y llamé a mis hijos y se los conté, y todos estuvimos de acuerdo. A esas santidades que el Señor nos llama, no la hemos alcanzado toda. Yo no he alcanzado la plenitud. Por eso me dice que el que es santo, santifíquese todavía. Pero en el corazón tiene que haber un deseo ardiente de santidad, un deseo ardiente de verle cara a cara, un deseo ardiente, aleluya, de ser arrebatado cuando suene la trompeta. Yo lucho con esta carne, sí, hermano, tengo ya mis años, pero yo lucho con esta carne. La carne tiene pereza de orar. Yo sé que ustedes no, ustedes andan orando todo el día. La carne, hermano, hay que luchar contra la carne. La carne no le gusta ayunar. ¿A quién le gusta ayunar? No levante la mano porque se van a gloria. Hay que luchar. A veces, hermanos, sin darnos cuenta, le estamos dando en algún momento oportunidad al diablo. Y la palabra de Dios dice: no deis lugar al diablo. La iglesia está llamada, por eso dice que el que es santo, que se santifique, que todavía, dice, todavía. Porque el cristiano verdadero, hermano, el cristiano verdadero, porque en este tiempo hay que hablar del cristiano verdadero. Hay mucho llamado cristiano, pero no es verdadero. Si usted lo lleva a la palabra, no es verdadero. Pero el cristiano verdadero, hermano, se deja gobernar y dirigir por esta palabra y por el Espíritu Santo. Aunque le duela, aunque tenga que renunciar a cosas que a usted no le parecen que eran tan malas, pero la palabra lo dice, que es malo, es malo. Y como usted quiere agradar a Dios, entonces usted le permite al Espíritu Santo de Dios que te redarguye. Y como hablaba con un hermano esta semana, y yo le decía, porque el Señor está tratando en algo interno en él, y dice: no sé qué me pasa, pero el Señor me está tratando conmigo. Y está tratando en cosas internas, y cómo debo de andar, cómo debo de conducirme, cómo debo de vestir, y aún en casa. Y gloria a Dios, porque eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Espíritu Santo. Que no solamente la pastora tenga que venir a decirle a ustedes que es malo. De antemano, aquel que ama vivir en la santidad, el Espíritu Santo le va mostrando la santidad. Y cuando el pastor predica, usted dice: hace rato el Señor ya me lo había mostrado a mí también. Porque ese es el redarguir. Dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Y Él es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que la iglesia tiene poca oración y poca presencia y poca unción y poco discernimiento del Espíritu y poco tiempo para escuchar al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando le dedicamos tiempo, Él nos habla. Pero tiene que tener ese corazón. Y yo le decía a este joven: empiece usted a obedecer. Porque, hermano, si usted obedece a la primera, hermano, el Señor le sigue dando. Pero si usted es un desobediente, el Señor no trabaja con los desobedientes, porque lo ve altivo, lo ve orgulloso. Y dice que al altivo y orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde, aquel que dice: te necesito, aquel que corre, aquel que tiene temor santo reverente, aquel que el Señor le habla y corre a obedecer, aunque no le parezca, aunque se levante el esposo, aunque se levante el hijo, aunque se levante la familia, usted cumpla con la palabra, viva la palabra, honre a Dios, que la salvación es muy personal. Usted no va a ser salvo por su esposo ni por sus hijos, usted va a ser salvo por usted mismo, porque la salvación no se hereda.
Ellos no van a ser salvos porque yo, por mi condición con Dios, no, ni yo por mi esposo que ya partió con el Señor, no. Yo tengo que luchar como ustedes cada día a que la santidad esté en mi casa y esté en mi familia, aleluya, orando por ellos, y también oro por ustedes, para que el Señor se siga glorificando, dando frutos de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, aleluya. Oh, santo, Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. La misericordia de Dios es la que no ha permitido. Pues yo voy a hacer una pregunta: si Cristo hubiera venido anoche, ¿te hubieras ido con Él? No me conteste. El corazón del justo sabe que sí, pero el que está, que tal vez, quizá, ese le falta. Y otros sinceros dicen: no, yo sé que me hubiera quedado. Por eso el Señor habla tu palabra, habla tu corazón esta mañana. A ese corazón. Y examínate cómo está tu corazón. ¿En qué grupo pertenece tu corazón, iglesia? Vamos a ir terminando. ¿A qué grupo perteneces? Si estás viviendo a tu manera, a como usted quiere, a usted le parece, a medias, queriendo parte del mundo todavía, llamándome todavía la atracción del mundo, ese es el grupo que Dios fuertemente esta mañana le dice: el que es inmundo sigue siendo inmundo. ¿Sabe por qué le dice eso? Y el que es injusto sigue siendo injusto. Que un día vas a estar en mi presencia, un día va a ser juzgado. No crea que es que Él va a dar salvación a ellos, no. Es que un día usted y yo vamos a comparecer ante el Señor para ser juzgados. Y Él dice: ¿quieres esa vida? ¿Quieres vivir a medias? ¿Quieres llevar un evangelio a medias? Siga. Pero un día todos vamos a ser, hermanos, juzgados. Y por eso alienta también a la iglesia. También le dice a la iglesia que tiene que vivir en santidad y en justicia de Dios. Cristo viene pronto, iglesia. El anhelo de todo cristiano en este tiempo verdadero, el anhelo. Y dígale al Señor y pídaselo esta mañana, porque seamos sinceros. Y vamos a poner una comparación terrenal. ¿Qué novio va a ir a casarse? Porque eso es lo que pone un ejemplo el Señor, que es el esposo que viene a casarse con la novia, llevársela para vivir en unidad, en espíritu, para vivir en la patria celestial. ¿Qué novio se va a ir a casarse y a buscar una novia que ni llama, que ni le obedece, que no está lista, o se puso un vestido pero el de la mañana, no el de novia? Hay muchos cristianos hoy día. Pero aquella novia que está contando los días y las horas, que se ha preparado, hablemos terrenalmente, que ha anhelado, que ha orado, que le ha dado testimonio en el noviazgo de que lo ama, que le ha dado testimonio en el noviazgo que quiere ir al altar. Llevémoslo al mundo espiritual. ¿Se casaría si fuera lo contrario ese esposo? Solo alguien que no sea normal. Jesús nunca va a venir por una iglesia que verdaderamente no le esté esperando, que verdaderamente no le esté anhelando verle cara a cara. ¿Piensa usted esta mañana que si en este momento sonara la trompeta, qué es lo primero que tú le vas a decir al Señor cuando se encuentre en las nubes con Él? Si estás seguro o estás segura de que va a ser levantado o va a ser levantada. Yo no sé, iglesia, pero el cristiano que no está anhelando esto no está, hermano, verdaderamente en nada.
El creyente que ahorita no está anhelando la venida, encontrarse con el Señor y vivir para siempre en la eternidad, no está perdiendo el tiempo. Sinceramente le voy a decir, está perdiendo el tiempo. El anhelo del verdadero cristiano, en la lucha en este cristianismo de vivir la palabra y la santidad y guardarnos para Él, para encontrarnos con Él, ya sea porque suene la trompeta o ya sea porque muera en cualquier momento. Esa es la razón del cristiano. Una de las cosas que más me impactó a mí cuando llegué al Evangelio es que como no conocía la Biblia, yo no sabía que había un rapto de la iglesia. Y recuerdo que eso fue una de las cosas más grandes que a mí me impresionó. Porque hace 50, 60 años atrás no había iglesia que constantemente no estuviera hablando del cielo, del infierno, de la santidad y del rapto de la iglesia. De ahí para atrás todos los que murieron anhelaban verle, anhelaban encontrarse con Él en las nubes y guardaron sus vestiduras. Lavaron sus vestiduras y las guardaban, porque del altar constantemente se les hablaba: Cristo viene ya. Y no mintieron. Es que Dios es compasivo y misericordioso y dio tiempo que usted y yo en esta mañana nos pongamos todavía más a cuentas con el Señor. Y que muchos llegaran hace un tiempo más para acá. Y que muchos esta mañana estén aquí viendo a ver en qué campo está usted. En el campo de los injustos y de los inmundos, en el que usted no está todavía con su corazón decidido para Cristo, o en el campo del justo y el que ama la santidad y la busca cada día la santidad. Solo hay dos grupos, iglesia. En el Señor solamente hay dos grupos. Cristo viene pronto. Si esa no es la razón, si esa no es la razón de tu vida, cuando a veces viene alguna carga pesada y dura, yo nada más me acerco a mis hijos y les digo: Cristo viene pronto, no se preocupe. Cuando meditamos cómo está la sociedad y que nuestros nietos tienen que ir al colegio, tienen que ir a la universidad, yo digo: no se preocupe, Cristo viene pronto. Y si no fuera así, y esta mujer que usted ve aquí partiera con el Señor, que yo le pido al Señor cada día que me mantenga firme para irme con Él, quede en el corazón de ellos: Cristo viene pronto. Y quede en el corazón de esta iglesia: Cristo viene pronto. Porque dice la palabra que 1000 años es como un día para el Señor. Por eso es que han pasado más de 2000 años, hermano, y Él decía: Cristo viene pronto, dice. Así lo dice la palabra. Voy a leerles aquí en Filipenses capítulo 3. Quiero que usted medite ahí en su corazón. Voy a buscarlo yo. Filipenses capítulo 3. Lo que dice aquí la palabra. Dios es fiel, iglesia. Dios nos habla de acuerdo a su palabra cada día en la necesidad de nuestro corazón. Filipenses capítulo 3, 13. Por eso el apóstol Pablo habla de esta manera. Vea lo que dijo el apóstol. Y Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Me extiendo, mis ojos están a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.